Buen día Latinoamérica, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Nueva jornada de noticias, martes 19 de junio de 2019 y tenemos mucho para contar hoy como siempre en nuestra casa informativa. Dos temas que vamos a tratar hoy en la agenda con análisis, con información y profundidad. Venezuela. Este lunes, Gobierno Nacional mostró pruebas que demuestran la existencia de una trama de corrupción liderada por el opositor Juan Guaidó, que robó fondos de ayuda humanitaria, y pongamos ese concepto entre comillas, ayuda humanitaria colombiana para financiar planes conspirativos y golpistas. Esto que deja en evidencia, le preguntamos a usted para que participe y nos acompañe, haga parte de este espacio. Derecha ladrona, primera opción. Ayuda humanitaria es una fachada, la segunda. La tercera, pueblo no les importa. Y la cuarta, Colombia financia golpe. Allí, para que usted pueda participar, recuerda nuestras cuentas, @telesuragenda_a, @telesurtv y @luciatelesur. Segundo tema a tratar en la agenda, hoy Estados Unidos, este martes en Orlando, Florida, con todas las encuestas en contra, el presidente Donald Trump lanzará su candidatura para un segundo mandato presidencial consecutivo, el que corresponde a 2021-2024. ¿Cuál cree usted que será su tema bandera durante la campaña? Migración y xenofobia, empleo, guerra comercial y la cuarta, Venezuela. Bueno, allí las cosas, hay otras informaciones que queremos también mostrar acá en la agenda, ya las verá. Comencemos. De una vez, sitios digitales, actualidad RT. Venezuela denuncia que supuesta corrupción de la oposición era financiar o era para financiar actos de desestabilización desde Colombia. Bueno, ayer lo veíamos al ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, también vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo. Refería que Rosana Barrera y Kevin Rojas, ambos militantes del partido político Voluntad Popular, al cual pertenece Juan Guaidó, mantuvieron conversaciones telefónicas vía WhatsApp con Roberto Marrero, en las cuales queda en evidencia el movimiento arbitrario de los fondos para la presunta ayuda humanitaria enviada a Colombia, que podía ser de entre 75.000, 300.000 y 700.000 dólares por día. Además, Rodríguez, quien estaba allí en esa rueda de prensa, como decía, agregaba que, según información que recibió desde Estados Unidos, la administración de Donald Trump podría abrir una investigación a la Junta Directiva de Citgo, designada ilegalmente por Guaidó, por presuntamente alterar los registros contables para excederse en el pago de intereses de un supuesto bono de la filial petrolera. Ojo que esta última información la daba exactamente en una reunión gubernamental que presidía el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Estaba allí en esa reunión el vicepresidente Jorge Rodríguez, por eso la aclaratoria en RT. Últimas noticias, medio venezolano, Maduro a la oposición se repartieron el billete como locos. Son ladrones, se robaron entre ellos miles de dólares, millones de dólares, decía el presidente Maduro en una jornada de trabajo para el área social que encabezó en el Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores, en Ciudad Capital, y agregaba: ¿ayuda humanitaria? ¿Será robo humanitario?, exclamaba seguidamente de esta pregunta. Se robaron toda la plata de la famosa ayuda humanitaria. Tomen nota en Washington, enfatizaba el jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, datos entonces para rememorar. Reunión de trabajo para impulsar el sistema de protección social contra el bloqueo económico, financiero y comercial. Allí estaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, y ofrecía declaraciones sobre este hecho que se informaba más temprano en conferencia de prensa por el ministro Jorge Rodríguez. Trama de corrupción que involucra a dirigentes de la oposición venezolana y que está liderada por el opositor Juan Guaidó. Donde los venezolanos, en transcurso de los últimos días de la semana pasada, bueno, fuimos impactados por las informaciones de la escabrosa corrupción que hay en los sectores dirigentes, en los jefes de la oposición golpista, que tanto daño le ha hecho y ha pretendido hacerle a nuestro país en el transcurso de este primer semestre del año 2019.
Bueno, el mandatario aseguraba que la dirigencia opositora malversó fondos del Estado, a la vez que engañó al pueblo venezolano y al mundo entero con ese asunto de la ayuda humanitaria. Y finalmente hay una prueba más de que esto es una fachada. Todos estamos en esta lucha y gobernando todos los días con amor, atendiendo los temas de gobierno todos los días, los temas del pueblo. Ellos andaban en sus marramucias, en su corruptela. No es nueva la corrupción en los actores de la oposición, eso no es nuevo. Lo que es nuevo es la vulgaridad en que están repartiéndose el dinero y las riquezas de Venezuela. Se burlaron del gobierno de Estados Unidos y la ayuda humanitaria y se agarraron todo el billete y se lo repartieron como locos. Las pruebas están saliendo. Bueno, incorporemos análisis seguidamente. Nos espera acá en estudio Walter Ortiz, es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCB. ¿Cómo está, Walter? ¿Cómo está, articulista Lucía? Del periódico venezolano Correo del Orinoco. Bueno, Walter, allí están los hechos. Esto fue ampliamente difundido ayer por medios locales, regionales y del mundo entero. ¿Qué deja en evidencia a tu juicio? Bueno, mira, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo creo que lo que queda claro, cada vez más develado ante la comunidad nacional e internacional, es que detrás de todo este plan, esta aventura por parte del extremismo opositor, apalancado, financiado, respaldado políticamente por el gobierno de los Estados Unidos, lo que hay es una gran trama de no solo entrega de los intereses nacionales a intereses transnacionales o a los intereses estratégicos del gobierno de los Estados Unidos, sino que detrás de todo eso hay una trama de corrupción que nada tiene que ver, ni siquiera se acerca con alguno de los problemas o las dificultades que el país tiene, bien sea que estas sean estructurales o bien sea que estas se hayan ahondado a partir de todo el proceso de bloqueo financiero y económico en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Porque, Walter, es la misma gente que dice que en Venezuela hay una crisis humanitaria y se dan golpes de pecho por la situación de un sector de la población venezolana que justamente está padeciendo lo que ellos no reconocen que hay, que es ese cerco financiero, económico y comercial. Entonces vuelvo sobre la idea central. Resulta paradójico, ¿no? O desfachatado. ¿Cómo podemos asumirlo? Mira, es cínico. Finalmente es cínico porque lo que devela es el hecho de que tú trataste de venderle al país una situación, porque evidentemente tú tienes una comunidad que te sigue y evidentemente esa comunidad el 23 de enero amaneció con una aventura, una locura que no tiene ningún tipo de sustento en lo político ni sustento en lo jurídico y que no tiene respaldo desde el punto de vista territorial, ni de la comunidad, ni de las instituciones, que fue una especie de gobierno paralelo. Pero con esto que ha develado, y además que eso no solo llama la atención que lo haya develado, porque el gobierno nacional ha venido dando denuncias, pero que salga Panam Post, por ejemplo, que es un actor absolutamente contrario a la revolución bolivariana, absolutamente de derecha, absolutamente liberal en sus maneras. Y a raíz de eso, viene a caer todo como en cascada, un conjunto de denuncias. Evidentemente lo que devela es cómo han traicionado incluso a los sectores los cuales le seguían. O sea, es decir, hay un discurso, una retórica de ayuda humanitaria, de crisis humanitaria, de que estamos trabajando en función del país, y hay un ejercicio en lo político totalmente antiético, no solo con el ejercicio de la política en sí, sino con la retórica o el discurso o los sueños que has pretendido entronizar en la gente que te sigue. ¿Qué pasa entonces con esas expectativas? Mira, caen. Evidentemente yo creo que lo de estos días lo que termina es de derrumbar. Ellos han venido trabajando en una especie de mantra. Ese mantra creo que cada vez se cae por su propio peso. Se viene dando otra dinámica absolutamente distinta desde el punto de vista nacional e internacional, que es la necesidad del diálogo, de la negociación y de la solución política en el caso de Venezuela. Yo creo que estos sectores extremistas se están viendo cada vez más en problemas, porque a eso debemos sumar algo más, Lucía. Es el hecho de que yo creo que Estados Unidos empieza a cobrar la factura. O sea, el gobierno de Trump empieza a decir, yo estoy colocando dinero, te estoy ayudando para que, saqueando al país,
ejecutes acciones, porque lo de Sigo es terrible, y pareciera que no solo estoy perdiendo la apuesta, sino que el dinero que yo te estoy destinando o todo el apoyo político y jurídico que te estoy dando, te lo estás robando. Te lo estás robando, no lo estás utilizando en función del objetivo. Ni siquiera para la conspiración. Ni siquiera para la conspiración, o sea, lo estás utilizando simplemente para tu propio beneficio, pero finalmente no estás trabajando en función de la estrategia política de Estados Unidos, que no ha cambiado en estos 20 años, pero fundamentalmente a partir de enero en esta etapa, que es el cambio de régimen político en la República Bolivariana de Venezuela. Es una cosa absolutamente que va más allá, incluso trasciende al presidente de la República. Por eso el mismo presidente decía ayer, no se trata de Maduro siquiera, se trata de una comunidad política, una comunidad nacional, y se trata de un pueblo en general que está observando cómo hay un gobierno que por un lado está haciendo esfuerzos para paliar fundamentalmente las consecuencias de esta guerra que se nos ha declarado, una guerra abierta que se nos ha declarado, y por el otro lado como hay una dirigencia de la oposición, sobre todo esta dirigencia extrema, que viene desarrollando una acción totalmente divorciada a la retórica que viene manejando. Ahora, ¿tú crees que eso marca la sepultura de ese liderazgo ficticio, creado de la nada, forzado y ordenado por Estados Unidos? Me refiero al de Juan Guaidó. Yo creo que viene a contribuir a ello. Mientras el gobierno de Estados Unidos siga sosteniendo esta aventura, ellos seguirán con vida, pero cada vez más se orada ese liderazgo a lo interno de la oposición que ellos pretenden manejar. Incluso lo dijo el mismo Mike Pompeo cuando afirma que el liderazgo del diputado Guaidó es un liderazgo muy tenue y que hay mucha división por parte de la oposición. Ahora, en la misma medida en que ellos sigan en ese trabajo... Eso significa un golpe, ¿no? Eso significa un golpe muy noble para ellos a lo interno. Pero desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, ellos tienen una encrucijada muy clara. Seguir apoyando esta aventura que los ha dejado en ridículo ante la comunidad nacional e internacional, o tener que ir desandando poco a poco, cuidado si parte de lo de Panam Post vaya por ese sentido, ir desandando y rebajando a Guaidó de líder a colocarlo igual entre sus pares para terminar desandando en esta etapa y buscar otras vías que no podemos excluir la vía violenta de ninguna de ellas. O sea, ¿te refieres a que esa puede ser una de las estrategias de la Casa Blanca? Esa podría ser una de las estrategias. La figura que al principio ensalzó además mantener, y además de la necesidad que ellos tienen de mantener latente el tema Venezuela, es decir, no han podido lograr romper la unidad de la Fuerza Armada, no han podido romper la unidad del pueblo venezolano, pero entonces tienen encima una elección a lo interno. Es decir, Trump tiene una elección que es muy difícil y entonces parte de la retórica podría ser utilizar el tema Venezuela, mantener ese tema ahí latente, mantener el tema de las sanciones, mantener el bloqueo, mantener las provocaciones, pero ya no, tal vez, la entronización de un gobierno paralelo que simplemente no existe en Venezuela. Preocupa porque denunciaba ayer el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, inicialmente en la conferencia de prensa que veíamos al mediodía, hora local Venezuela, que la intención real era violentar la frontera, que nunca hubo tal intención de ayuda humanitaria, pero que sobre todo la idea era reclutar sicarios procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, países centroamericanos, y crear una situación de extrema violencia, una vez más. No, bueno, mira, sin duda, es que eso es parte del plan. Si algo tienen los estrategas del gobierno de Estados Unidos es que ellos tienen muchas barajas sobre la mesa. Nosotros no podemos descartar ninguna de ellas y cada victoria puntual que se pueda obtener no se puede dar por definitiva. Pero lo que sí ha sucedido, y en eso lo tenemos que tener muy claro, es que ellos no han podido quebrar ni institucionalmente al país, ni moralmente al pueblo venezolano. Y eso les ha dificultado la posibilidad de fortalecer esta aventura que lanzaron el 23 de enero. Ahora, hay provocaciones, hay toda una línea de trabajo desde el punto de vista de Colombia. Hay que ver cómo está la situación, no solo del país a lo interno, sino de los ataques hacia la República Bolivariana de Venezuela. Y hay que ver en qué medida el incremento de las sanciones del bloqueo financiero y económico pueda tratar de hacer un piso social que caliente la situación interna para favorecer algún quiebre a lo interno. Por eso nosotros no podemos descartar ninguna vía violenta, porque creo que en lo estratégico, Lucía, no ha cambiado nada el mapa para Estados Unidos. Cambiar el régimen político en la República Bolivariana de Venezuela, eso no ha cambiado para nada. Eso sigue siendo el objetivo macro. Eso es el objetivo macro.
eso no solo pasa por sustituir al gobierno del presidente Nicolás Maduro, eso pasa también por sustituir a todo el andamiaje jurídico político que se instauró democráticamente en Venezuela a partir de la victoria de Hugo Chávez en 1999. Entonces, ¿tú crees que durante la campaña el presidente Donald Trump, rumbo a su reelección para el próximo periodo constitucional en Estados Unidos, pueda utilizar el tema de Venezuela para ganar adeptos, para ganar votos? Sin duda alguna lo va a utilizar. Sin duda alguna lo va a utilizar. Hay estados como Texas, hay estados como la Florida, que son estados clave para la elección presidencial en Estados Unidos. Él arranca con un piso no muy bueno de apoyo electoral. Según las encuestas. Según las encuestas no está muy mal, bien. incluso con la multiplicidad de candidatos demócratas. Pero sobre todo habrá que ver, Lucía, qué candidato demócrata llega a la elección a partir de sus victorias en las primarias, de acuerdo al sistema político de los Estados Unidos. Claro. Es decir, si llega un Biden, evidentemente eso baja un poco el tema de Venezuela, pero si llega un Bernie Sanders, que llega con un discurso un poco más progresista, evidentemente eso va a mover. De la campaña, puede haber una venezolanización de la campaña. Eso no lo podemos descartar. Ahora, ¿dónde queda esto que publicaba el 11 de junio Misión Verdad, portal venezolano de investigación y análisis? Manipulación ilógica del espectáculo en las cifras sobre migración venezolana. Y comienza así para refrescar la memoria. Medios corporativos han retomado la campaña sobre el éxodo venezolano, entre comillas, una vez que la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, presentaron una nueva cifra de migrantes y refugiados totalmente escandalosa. Según estas agencias, existirían más de 4 millones de venezolanos fuera del país, posicionándolo como un fenómeno migratorio excepcional en la región. Esto, igual que la ayuda humanitaria, ha sido funcional a esa estrategia política para desdibujar la revolución bolivariana, o digamos mejor para derrocarla, para sacarla del camino. Al corto plazo no les ha funcionado, pero recordemos que en el largo plazo ellos tienen una línea de trabajo que es llevar el caso Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, el reposicionamiento del tema migratorio, el tema refugiados, la presencia de Angelina Jolie en la frontera con Venezuela. Que tiene un poco de espectacularización. Que tiene todo el show que marca todo este tema. Tiene mucho que ver con la eventual visita a Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Y evidentemente ante esa visita necesitan reposicionar un conjunto de elementos para favorecer posiblemente elevar el tema de Venezuela como un gobierno, un sistema político que de manera sistemática, redundando, viola los derechos humanos y que tiene que ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Eso es una baraja que ellos tienen allí, pero para eso ellos necesitan posicionar ese tema. Claro. Ahora, si sobre eso se monta una denuncia de corrupción sobre una ayuda humanitaria que sabemos que no era, evidentemente eso solapa la situación, claro. Evidentemente eso tumba ese relato. ¿No? Incluso el tema del famoso concierto iLife, donde incluso ha salido el famoso magnate, incluso sacó un comunicado desligándose de toda la situación que está denunciando Panam Post y todo esta corrupción que se ha destapado a partir de ese proceso. Evidentemente les ha jugado un flaco favor esto último a ese intento de reposicionar el tema migratorio, el tema refugiado, porque además sabemos muy bien que el tema migratorio venezolano, primero, es fenoménico y segundo, es un tema fundamentalmente en lo económico. Claro. Fundamentalmente, si tú quieres reducir ese tema, si tú quieres que vuelvan venezolanos al país, tú tienes que eliminar las sanciones, tienes que eliminar el bloqueo y tienes que facilitar un proceso de solución política en Venezuela. Claro. Ahora, Walter, resulta que la cuestión es tal que hasta el secretario de la Organización de Estados Americanos, secretario general Luis Almagro, ha solicitado una investigación cuando el fin de semana el Panama Post hacía estas publicaciones, y ya te decía que a partir de esa publicación, cuando tú lo comentabas, yo aclaraba también que, bueno, a raíz de eso, varios dirigentes opositores incluso, y allí tendríamos que meter en el saco al secretario general de la OEA, empezaron a pedir investigación seria sobre estos hechos, porque es un negocio muy lucrativo, ¿no? Sí, no, y evidentemente, mira, a partir de la salida soberana de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, ya a partir de ahí hubo un parteaguas. La OEA prácticamente ni se escucha en ninguna parte. Y tenemos a un secretario general de la OEA buscando votos de manera desesperada para ser reelecto como secretario general de la OEA. Imagínate lo que significaría para la estrategia del gobierno de los Estados Unidos
que su principal apoyo en la OEA, quien le ha servido de brazo ejecutor para todas las tropelías en contra de Venezuela, no resulte reelecto, o lo que sería peor, que en el seno de la organización salga algún otro candidato que sea más de consenso, más de solución política, más de negociación, más de diálogo, e independientemente de las diferencias que pueda haber en la región, sin la presencia de Venezuela en el escenario. Eso sería una derrota terrible. Entonces, evidentemente, Almagro sale adelante, porque además él fue uno de los que puso cara en todo este proceso. Y no me extraña, Lucía, que más adelante también salga el presidente de Paraguay, salga el presidente de Chile, porque hasta hubo un donativo allí que parece que los alimentos se pudrieron. Hay toda una opacidad y todo un manejo turbio sobre eso, pero finalmente le está faltando el respeto a un conjunto de jefes de Estado que, bueno, se prestaron de manera circense para esto. Por eso es que el mismo presidente Díaz-Canel de Cuba, en su momento, el 23 de febrero, lo dijo, que parece increíble que un conjunto de presidentes parezcan unos payasos presentándose en Cúcuta, intrometiéndose en un asunto que es de venezolanos y sirviendo de aliviadero a una agresión directa contra un Estado soberano. ¿Y cómo queda el gobierno de Colombia? Mira, el gobierno de Colombia queda en una situación muy grave. Esto nos demuestra que intencionadamente ha estado financiando... Sí, no, y ha servido, y su territorio ha servido de manera clara para el financiamiento de grupos irregulares, para el financiamiento de todo el proceso y para la preparación de todo el proceso de atentado que se produjo en contra del jefe del Estado el año pasado, y también para todo el proceso de apoyo a tratar de crear un ejército paralelo. Lo que pasa es que si tú tratas de crear un ejército paralelo de mercenarios y a su vez tienes a los brazos ejecutores que tienen que apalancar el proceso desde el punto de vista financiero, robándose los recursos, te podrás imaginar. Se robaron el dinero y se robaron el dinero. Los dejaron abandonados, lo dejaron literalmente pagando. Y así están, literalmente así están. Entonces la masa crítica que tú tratas de construir se te desinfla. El gobierno de Colombia está en una situación muy, muy grave desde el punto de vista internacional con respecto a su posición con Venezuela y con respecto a su posición interna. Digamos, está en una situación muy grave. El gobierno de Iván Duque, así como el gobierno de Bolsonaro, así como el gobierno de Macri, así como la derecha regional que se entronizó como los mesías, los salvadores que iban a salvar a América Latina de toda la ola progresista en la región, está en una situación muy mala. El gobierno de Colombia... Porque son gobiernos que cuando miramos las cifras han tenido una gestión bastante deficiente, ineficiente. Terrible, ineficaz. terrible. Es que la situación a lo interno es tan terrible que lo único que les ha servido para tratar de sostener masa crítica es el discurso en contra de Venezuela. Pero en la misma medida en que en el caso de Venezuela empieza a romperse la vía violenta, la vía del mantra, etcétera, etcétera, y empieza a trabajar incluso en la vía dialogada, en la vía negociada, incluso lo resalta con sus aristas y sus bemoles Federica Mogherini el día de ayer, entonces nosotros estamos viendo que estos gobiernos están descolocados. Absolutamente descolocado. El gobierno de Colombia está ante una encrucijada. Seguir apoyando esta aventura o colocarse en la situación de tener que desandar pasos y trabajar en función de otras vías no violentas para buscar una solución política en Venezuela. Eso es una situación muy difícil para ellos porque ya dieron pasos muy adelante. Es decir, cuando tú colocas existencialmente el juego de la política y pierdes, cuando vas a desandar hay facturas por cobrar. Esas facturas las vas a tener que pagar. La historia ha demostrado que siempre tienen la opción de huir hacia adelante, ¿no? Sí, correcto. También tienen esa baraja allí. Venezuela, correcto. Este lunes Gobierno Nacional mostró pruebas que demuestran la existencia de una trama de corrupción liderada por el opositor Juan Guaidó, que robó fondos de ayuda humanitaria colombiana, entre comillas allí, para financiar planes conspirativos y golpistas. Le preguntamos a nuestra audiencia, Walter, y lo compartimos contigo, esto que deja en evidencia, que por allí empezábamos el intercambio. Derecha ladrona, por allí se decanta la mayoría, 47%. Dos palabras bastan. Sí. 22% cree que ayuda humanitaria es una fachada. 14% prefiere votar o ha preferido votar porque el pueblo no les importa a los dirigentes de esta oposición. Y 17% cree, esta es la tercera más votada, que Colombia financia el golpe y planes conspirativos y de sicariato. Bueno, así las cosas, puede seguir usted participando. Allí queda la pregunta, @Telesur, agenda_A, @Telesur TV y @Lucía Telesur. Walter, siempre es un gusto tenerte. Muchas gracias, Gracias por Lucía. estar acá. Nos vemos en una próxima. Hacemos una pausa, espérenos que ya venimos.
A 16 meses de los comicios presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump anunció su postulación para un segundo mandato. Cada día entre hoy y noviembre de 2020 vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y vamos a seguir ganando. El lanzamiento de campaña del actual presidente de la Casa Blanca será realizado formalmente en la ciudad de Orlando, Florida, en un estadio frente a 20.000 personas. Sin embargo, la recaudación de fondos para su nueva campaña comenzó hace 2 años y ya rebasó los 100 millones de dólares, cifra que supera con creces los 11 millones de su predecesor Barack Obama. En línea con las implementadas durante su administración, se espera que la campaña de Trump esté basada en el recrudecimiento de su discurso xenófobo y antimigrante, además de reimpulsar el ideal América Primero, acompañado de una agresiva política exterior basada en amenazas y sanciones unilaterales. Por el lado opositor del bipartidismo estadounidense, aún resta más de un año para que los demócratas definan cuál de sus 24 precandidatos compitan finalmente contra el actual presidente. Hoy en Agenda Abierta analizamos el lanzamiento de Donald Trump a la presidencia y las consecuencias de una política supremacista que amenaza la paz mundial. Sumamos esto que publica hoy, o mejor dicho ayer, 18 de junio, el medio El Universal. Hoy, es de hoy 18 de junio. Vamos adelantados. Corte Suprema de Estados Unidos veta un mapa electoral que diluye el voto de los negros. Bueno, ¿qué dice abajo de la fotografía? Miramos, Corte Suprema de Estados Unidos vetó el día lunes la entrada en vigor de una reforma en el mapa electoral en Virginia que está bajo sospecha de haber sido diseñada para diluir la influencia del voto afro. El máximo tribunal estadounidense, buscando evitar cualquier tratamiento de parcialidad, evitó pronunciarse sobre el fondo del tema. Esto lo precisa AFP y lo replica el Universal. Con una mayoría estrecha de 5 votos contra 4, estimó que la Cámara Baja del Estado, donde se originó la reforma, no tenía legitimidad para hacerla. Es un pronunciamiento que deja en firme una decisión de un tribunal que ordenó volver a diseñar un mapa electoral antes de las elecciones del 5 de noviembre, por estimar que la reforma hecha en 2011 por los legisladores locales había distribuido a los electores afro para disminuir su influencia. Bueno, allí una decisión de la Corte que quita ventaja a los republicanos según esto y que con este cambio se arriesgan a perder su mayoría en la Cámara, donde gozan de ventaja en ese sector. Vamos a sumar un breve balance del gobierno de Trump, de esta su primera gestión. Según el diario The Washington Post, Trump contó 10.000 mentiras en 800 días de gestión. O dijo, más bien, una media de 23 declaraciones falsas por día. Principal polémica, construcción del muro fronterizo en la zona limítrofe compartida con México, con presupuesto de 5.7 mil millones de dólares. Responsable por el cierre del gobierno más largo de la historia del país, dejando a 800.000 trabajadores sin salario durante más de un mes. Recuerden el blackout que había en la institucionalidad estadounidense. Prometió deportar hasta 3 millones de personas durante su gestión. En el primer año deportó efectivamente a 226.000 personas. Mantiene cerca de 13.000 niños detenidos por cruzar ilegalmente la frontera con México. Recordemos aquellas imágenes escandalosas que dieron la vuelta al mundo de niños sin sus padres, arrancados de los brazos de sus familiares y metidos en jaula, cual si fueran unos animales, ni los animales. Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN o NAFTA, con México y Canadá, sus dos vecinos del norte. Trump y otros altos funcionarios del gobierno, exactamente 80, así como sus familiares, están bajo investigación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes por denuncias de corrupción. En 2017 logró aprobar una reforma fiscal que contempla la mayor reducción de impuestos en los últimos 30 años en Estados Unidos, pero beneficia
apenas al 1% más rico de la población estadounidense. Y bueno, también se retiró del Acuerdo Climático de París, suscrito por 193 naciones. En 2018 se desligó de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO. Salió del acuerdo nuclear negociado con la República Islámica de Irán, emitió nuevas sanciones y medidas restrictivas contra la República Islámica, recrudeció el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, derogando los avances alcanzados durante o a través de los diálogos en la gestión de Barack Obama desde finales de 2015, comienzos de 2016. Desató una guerra comercial contra China que ha generado pérdidas de cerca de 3.000 millones mensuales solamente analizando la caída de las importaciones. Ha financiado una guerra híbrida no convencional contra Venezuela, bloqueando la entrada de medicamentos, productos básicos, reforzando amenazas militares, bloqueando también cuentas bancarias del Estado, ayudando a la oposición a apropiarse del dinero de todos los venezolanos. Así las cosas con la gestión del gobierno de Trump, y habría que decir, pare de contar. Bueno, vamos a ver últimas encuestas, sondeos de opinión pública, para ver cómo está en intención de votos el candidato a la reelección, Donald Trump. 34% de aprobación, cae 10 puntos respecto a los sondeos anteriores. La mayor afectación fue el cierre del gobierno de 35 días. Allí, ese primer porcentaje. Sumamos un segundo, 65% considera que el cierre es un problema importante. En sus principales colegios electorales, la mayor parte elegiría a otro presidente. Por ejemplo, en Wisconsin, 49% votaría por otro nombre. Así también esto que nos da algunas luces, ¿no? En distintos sondeos de opinión pública dice que si su contrincante fuera Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, al menos 10, 11 y hasta 12 puntos porcentuales por debajo estaría en estados que resultan claves para una nueva victoria, porque así lo fueron durante la primera, durante su triunfo inicial. Bueno, vamos a sumar hasta ahora, yéndonos a Washington, D.C. Nos espera Lina Duarte. Alina. Hola, ¿qué tal? Así es, el presidente Donald Trump lanzará oficialmente su campaña de reelección para el 2020 el día de hoy en Florida. Sin embargo, fue el día de ayer que el video oficial fue dado a conocer, en el cual insiste en este mensaje que desde el 2016 ha puesto sobre la mesa: hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Sin embargo, las encuestas parecen no favorecerle hasta el momento. Para el mismo medio de derecha, Fox News, el magnate se encuentra hasta 10 puntos por debajo de los demócratas Joe Biden y Bernie Sanders. Sin embargo, no son los únicos que podrían vencer al magnate. También, de acuerdo a estas encuestas, podrían hacerlo las demócratas Elizabeth Warren y Kamala Harris con una menor ventaja al magnate. Las mismas encuestas oficiales no le han sentado bien, ya que ha despedido incluso a 3 de sus encuestadores, 2 más han conservado su empleo. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter ha pedido no creer en encuestas, ya que aún dice falta tiempo y hay mucho trabajo por hacer. Vuelvo contigo. Gracias, Alina. Hasta una próxima conexión. Bueno, vamos a analizar, esta vez junto a Ernesto Carmona. Es doctor en Relaciones Internacionales, profesor del Centro Universitario Incarnate Word, analista político internacional. Ernesto, qué gusto tenerle a esta hora en Agenda Abierta de Telesur. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido, buen día también para usted. Ernesto, bueno, empecemos por esto, ¿no? Que es tan polémico y que hay que llevar, yo creo que con mucho cuidado, visto lo que pasó en las últimas elecciones. Las encuestas, incluso las de su equipo, las del equipo de Donald Trump, le muestran por detrás de demócratas en intención de voto en estados claves para su primer triunfo, como Wisconsin, Pensilvania. ¿A qué podría deberse esto a su juicio? Si es que así fuera, si es que esas encuestas son ciertas y están reflejando lo real. Bueno, el desgaste del ejercicio del poder siempre es algo natural que se da en cualquier presidencia. Por ese lado podría ser una serie de efectos que está generando entre los electores, pero evidentemente las decisiones del presidente, principalmente en algunos estados más de tipo rural, que están siendo afectados por las guerras comerciales del presidente y sobre todo también por algunos temas en particular que están afectando la decisión de las personas. Por ejemplo, en la mayoría les preocupa
sobre todo en los votantes jóvenes, temas como la discriminación, el discurso xenófobo, la política anticlimática, el discurso antiinmigración. Entonces, todas estas medidas han tenido un impacto en ciertos sectores de la población, sobre todo en los sectores que empiezan a incorporarse a ejercer el voto, como son lo que se conoce como la generación de los millennials o los jóvenes adultos. Y esto podría ser una de las razones, o estas podrían ser algunas de las razones por las que el presidente tiene baja aprobación entre los potenciales votantes. Como bien dices, esto no quiere decir que esto se vaya a reflejar directamente en la elección, como pasó en 2016, que las encuestas daban por ganadora a Hillary Clinton y Donald Trump terminó venciendo, no en mayoría de votos, sino porque ganó los estados clave, que como bien señalaban en el resumen, muchos de ellos están siendo liderados por los demócratas, si es que el candidato fuera Joe Biden, pero no necesariamente quiere decir que vaya a ganar, porque recordemos que en 2016 hubo una suerte de voto oculto de gente que en las encuestas, al ser encuestada, no contestaba que iba a votar por Trump porque tenía pena o lo veía incluso para sí mismo como algo malo, pero al final de cuentas lo hizo. Entonces, ese tipo de efectos, ese tipo de fenómenos hay que estarlos considerando muy de cerca o mantenerlos como un factor que puede alterar el resultado, a pesar de que las encuestas nos digan lo contrario. Ahora, la política migratoria que ha desarrollado durante esta primera gestión, le pregunto si a su juicio estará dando tantos apoyos como en su primera campaña electoral y que tiene ese segmento poblacional que se siente atraído por esa política que ha estado basada en la xenofobia principalmente. Sí, sigue siendo un discurso que permea al electorado, sobre todo en aquellos estados donde la verdad es que tienen un impacto migratorio de reciente creación o de reciente fecha, pero que al ser reciente ellos lo ven como una verdadera amenaza. Es decir, en estos estados, que son muchos de los estados que son clave en la elección o que fueron clave en 2016, que podrían volverlo a hacer ahora, este reciente flujo migratorio les toma un poco por sorpresa, lo ven o la gente lo percibe como un cambio que amenaza su estilo de vida, y el discurso antiinmigrante de Trump pues les hace sentido. Entonces, el presidente lo sabe, lo tiene bien calculado, obviamente su equipo lo supo en 2016, lo va a tratar de explotar ahora, y sobre todo con, como hemos visto en la reciente incremento de la agresividad en su discurso con México y Centroamérica respecto al tema migratorio, utilizar el tema comercial o los instrumentos comerciales a la mano para forzar una política migratoria que él considera necesaria para su país, algo que pues hace mucho pues se ha tratado de mantener separado por casi todos los negociadores comerciales de Estados Unidos. La migración y el comercio se han mantenido como temas separados. Él ahora los combina y utiliza los instrumentos comerciales, aprovechando la dependencia económica que tiene México y Centroamérica, para forzar en estos países a una política que evidentemente le va a favorecer para reforzar su discurso antiinmigrante en su campaña. Ahora le pregunto, Ernesto, tal vez eso explique que ha estado en las últimas horas con un discurso todavía más fuerte en este sentido. Ayer, por ejemplo, anunciaba que a partir de la próxima semana iniciará la expulsión de millones de migrantes indocumentados. Los migrantes irregulares serán removidos tan rápido como entraron, exactamente tuiteaba el día de ayer a través de su cuenta en la red Twitter, ¿no? Entonces parece que hay un reforzamiento de ese discurso antimigrante, y quiero conectar con otra cuestión, si igual
que con sus acciones y discursos antimigratorios debemos esperar un recrudecimiento de esa política de aplicar medidas coercitivas, restrictivas, de bloqueo contra otros países cuyos gobiernos considera enemigos o contrarios a sus intereses. Sí, yo considero que voy a empezar por la última pregunta, que es pues que veamos un recrudecimiento. Me parece que uno de los estados que más le preocupa, y si vemos los números, que ha reforzado mucho, que es uno de los donde Donald Trump aumentó su aprobación y quiere reforzar, porque ha sido un estado clave normalmente, es Florida, donde pues hay una buena parte de la inmigración latina. En este estado en particular, la imagen del presidente ha crecido debido a su política agresiva específicamente con Venezuela y con Cuba, y también por su discurso anti-inmigrante. Y sería de esperar que también su retórica agresiva con estos países en particular pues aumente, y probablemente también las acciones. Porque además ese es otro componente nuevo para esta reelección, que el presidente ahora tiene todo acto que haga como presidente será un acto de campaña. Veremos un recrudecimiento de la política migratoria, y quizá, como lo hemos visto desde hace tiempo, es una política migratoria que no está enfocada tanto al migrante de reciente ingreso, como al migrante que ya está establecido. Y esa es una diferencia importante en la política migratoria de Trump. Trump se enfoca mucho en perjudicar o remover a los migrantes que ya llevan años, que ya han hecho un patrimonio, que ya han creado derechos en Estados Unidos, en laborales o de otro tipo, tienen familia, y a esos es a los que está afectando, porque evidentemente este sector de la población pues es uno de los que es más anti-Trump, por así decirlo, en varios estados como California, como Nueva York o como Illinois. Entonces es ahí donde está tratando desde el principio es donde se ha enfocado, y hay que recordar que el aumento de deportaciones de inmigrantes que ya estaban establecidos aumentaron con Donald Trump, y no tanto así los inmigrantes de reciente ingreso. Es muy probable que veamos ese recrudecimiento de esa política, y por el otro lado, pues los candidatos demócratas que siguen aún muy divididos, pues podrían no ser un factor determinante que haga contrapeso. Porque si bien Joe Biden aparece liderando las encuestas en muchas encuestas y en muchos estados clave, el problema es que una combinación de Joe Biden con Bernie Sanders, por ejemplo, pues parece un poco lejana. Y si Bernie Sanders no está en la boleta, no necesariamente se traduce en que el votante que apoya a Bernie Sanders apoyará a Joe Biden, como pasó con Hillary Clinton. Y eso podría ser muy favorable para el presidente Trump. Joe Biden es un candidato que representa al establishment demócrata, como lo era Hillary Clinton, y hay muchos votantes demócratas, sobre todo los demócratas jóvenes, que quieren una opción diferente, mucho más progresista, mucho más tendiente hacia la izquierda, que se identifican ahora más con lo que se conoce como los socialistas demócratas, y no necesariamente simpatizarán con un candidato como Joe Biden. Aunque Bernie Sanders termine por disciplinarse y admitir el triunfo de Biden, como pasó con Hillary, no necesariamente puede convencer a sus votantes de votar por ese lado. Qué interesante eso último que analiza. Ernesto, preguntábamos a nuestra audiencia para estimular su participación, para que haga parte de nuestro espacio lo siguiente: este martes en Orlando, Florida, con todas las encuestas en contra, presidente Trump lanzará su candidatura para un segundo mandato presidencial consecutivo, 2021-2024. ¿Cuál cree usted que será su tema bandera durante esta nueva campaña? La mayoría se decanta por la primera opción que hemos puesto, migración y xenofobia, 43%. Luego, menos votos en la opción del empleo, por aquello de que sería el presidente que más puestos de trabajo
trabajo había abierto en la historia, apenas 11%. 17% cree que guerra comercial será el tópico bandera, el tópico que regirá la campaña. 29% cree que más bien lo será Venezuela. Así que la cosa está allí reñida entre migración y xenofobia y Venezuela. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima. Hasta luego. Despedimos a Ernesto Carmona, analista político internacional, y nos vamos a una última pausa en la agenda abierta y ya venimos con más. Miramos otros temas en nuestra agenda abierta. Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana reseña 4º día de protestas de profesores ticos contra políticas lesivas. Hoy, al igual que el martes de la semana pasada, en la 3ª jornada de protesta, y al viernes 7 de este mes, las 56 estructuras regionales de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, efectuará acciones informativas sobre los motivos de la huelga, concentraciones en parques y plazas, marchas, volanteo y perifoneo en comunidades. La presidenta de la referida asociación, Mélida Cedeño, afirmó: no queremos la criminalización de la protesta social. Por eso les decimos a los diputados, a ustedes los eligió el pueblo, denle cuentas al pueblo, legislen para el pueblo, porque si el presidente Carlos Alvarado no quiere más huelgas, entonces que les exija a ustedes y a él mismo aprobar proyectos de ley para y por el pueblo. Así lo decía Mélida Cedeño, quien es la líder de esta asociación que reúne a los profesores de segunda enseñanza, conocida por su sigla como APSE. Bueno, me voy a El Mundo. Costa Rica, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, continúa huelga este martes con actividades regionalizadas. Huelga intermitente que mantiene la APSE desde el jueves 6 de junio contra los proyectos de ley de empleo público y otros que, según el sindicato, afectan a la clase trabajadora, como el proyecto de educación dual, que prevé la implementación de más centros de formación académica y profesional. Además, se manifiestan contra los impuestos a la canasta básica, los retrasos en trámites de recargos y dedicación exclusiva y la reforma de pensiones. Bueno, así las cosas, eso hace parte del petitorio de los reclamos. Nos vamos al lugar de la noticia, conectamos con Fernando Francia para precisiones a esta hora. Fernando. Bueno, en pocas horas dará comienzo un nuevo movimiento sindical de protesta en contra de expedientes legislativos que se encuentran en la Asamblea Legislativa, pero también de la conducción económica del presidente Carlos Alvarado y del gobierno de esta administración 2018-2022, que ha generado algunas políticas que los sindicatos de la educación principalmente consideran neoliberales y de continuismo de los últimos 30 años en Costa Rica, que ha generado una desigualdad social muy importante, una de las más crecientes de América Latina. En este caso se quejan de algunos proyectos de ley en concreto que tienen que ver con educación dual, una forma de educación que llevaría a las empresas, a los educandos, a los y las alumnas y que están todavía en la secundaria, pero también al proyecto de ley que obligaría a declarar esencial el servicio educativo y por lo tanto la imposibilidad o la prohibición de las huelgas en ese sector, en el sector de la educación. Y bueno, sabemos que en general en nuestros países en América Latina los sindicatos de la educación son los más grandes, puesto que tienen un mayor número de empleados. En este caso rondan sindicatos de cerca de 50.000 y 60.000 afiliados, los sindicatos de la educación de Costa Rica. También se oponen a otros proyectos de ley que están en la corriente legislativa y van a estar haciendo este tipo de manifestaciones regionalizadas, es decir, no va a haber una gran concentración en la capital, sino que va a haber manifestaciones regionales en los distintos centros educativos, en las distintas regiones en donde operan los sindicatos de la educación, principalmente la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, que reúne no solo a docentes, sino también a trabajadores de la educación de todas las ramas. Esto va a dar inicio hoy. Bueno, en realidad ya desde hace varias semanas vienen realizando este tipo de manifestaciones y no descartan más manifestaciones, más movimientos, incluso de huelga, si no se eliminan esos proyectos de ley de la Asamblea Legislativa. Gracias, Fernando. Chao. Despedimos a nuestro corresponsal y suma otro caballero, José Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Agenda Abierta nuevamente, información deportiva, Copa América, allí a todo dar, ¿no? Estamos llenos de fútbol el día de hoy. Bueno, adelante, Listo. cuéntenos.
Empezamos con la Copa América Brasil 2019. Chile, vigente bicampeón del certamen, debutó ante el combinado de Japón, venciéndole con una categórica goleada de 4-0. Los dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda se valieron de la poca efectividad de los atacantes japoneses, quienes llegaron a desperdiciar hasta 4 ocasiones claras de gol. Eric Pulgar abrió el marcador al minuto 41. Eduardo Vargas puso el segundo en la pizarra con un derechazo desde el borde del área al 54. Alexis Sánchez marcó el tercero de cabeza al minuto 83, luego de una magistral centro de Charles Aranguis. Poco después apareció Vargas con su segundo gol de la noche para poner cifras definitivas al encuentro y demostrar la jerarquía futbolística obtenida durante las 2 últimas ediciones del certamen. Pasamos al Mundial Femenino de Fútbol que se juega en Francia. La anfitriona selló su pase a los octavos de final por el Grupo A, luego de la victoria de 1-0 ante Nigeria. El Razum Park de la ciudad de Rennes abrió sus puertas para presenciar el pase oficial de Francia a la siguiente ronda. Las chicas Blues vencieron por la mínima a las nigerianas gracias a un tanto de la defensa Wendy Renard en el minuto 79. Con esos 3 puntos, Francia culminó primera del grupo con 9 victorias, es decir, de manera invicta, con 7 goles a favor y 1 en contra. En otro duelo del Mundial Femenino, Noor Ega obtuvo el segundo lugar en el Grupo A, luego de que se impusiera ante Corea del Sur con un marcador de 2-1 para acceder a la siguiente fase. Isabel Herbosen y Caroline Hensen fueron las encargadas de agitar las redes por las europeas, que fabricaron 6 goles y permitieron tan solo 2 tantos. Por su parte, el equipo surcoreano Young Min-jin anotó para el descuento. Es importante resaltar que las noruegas solamente han perdido un partido y fue ante la anfitriona en el día inaugural. Anoche también hubo 2 encuentros disputados de la Copa Oro en el National Stadium Independence Park de Jamaica. El Salvador derrotó 1-0 a Curazao y la selección anfitriona Jamaica derrotó 3-2 a Honduras. Jamaica lidera el Grupo C con un partido disputado y ganado, al igual que El Salvador, pero con mejor diferencia de goles. Luego cierra la llave Curazao y Honduras con una derrota cada uno en su único juego disputado hasta ahora. Y con esta información finalizamos los deportes, querida Lucía. Y finaliza la agenda abierta. Nos quedamos atentos a estos encuentros que están pautados para hoy en Copa América. El día de hoy, sí. Venezuela-Brasil. Venezuela-Brasil. Partido bastante complicado. A ver, ¿tú quién crees que gana? La Vinotinto. La Vinotinto. Yo también. Bravo, acá hay bulla. Bueno, nos despedimos. Sigue en sintonía de Telesur. Gracias por confiar en nosotros. Nos vemos más tarde. Chao.